Hace unas semanas, el padre José María Tojeira participaba en un conversatorio sobre la tregua entre las pandillas. Su intervención rescató a una parte de todo este asunto a la que no se suele poner atención: las víctimas. Este proceso, el de la tregua o pacificación, como lo denominan los mediadores, se ha concentrado mucho en las pandillas, pero no ha atendido las miles de víctimas que éstas han dejado en sus 2 décadas de actividad. De las víctimas de las pandillas, una considerable mayoría son precisamente jóvenes, estudiantes de secundaria o universitarios, además de los propios miembros de las maras. La juventud salvadoreña se ve condicionada en su desarrollo por la violencia y la inseguridad y en muchos casos, como tantas veces ha dicho el presidente Mauricio Funes, eligen o entre emigrar o integrarse a una pandilla. Hoy hacemos un análisis de esta realidad desde el punto de vista de los propios jóvenes. Analizamos la tregua, los últimos episodios que se han producido, los cambios de las autoridades en seguridad pública y otras cuestiones. Lo hacemos con Eduardo Alvarenga, coordinador de incidencia política de la Asociación Jóvenes contra la Violencia, y con Guillermo Miranda, investigador de estudios políticos. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Eduardo Alvarenga es coordinador de incidencia política de la Asociación Jóvenes contra la Violencia y es secretario de su junta directiva. A sus 28 años es licenciado en Ciencias Jurídicas de la UCA y abogado de la República. Además, es egresado de la Maestría de Ciencias Políticas de la UCA. Aparte de su participación en Jóvenes contra la Violencia, pertenece a la Junta Directiva de Líderes Solidarios e integrante del Grupo Gestor de la Prevención de la Violencia de Ciudad Merliot. Guillermo Miranda también es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Escuela ESEN y ha cursado estudios de Filosofía en la UCA. Tiene 24 años y actualmente se desempeña como investigador en el área de estudios políticos. Además, milita en el movimiento ciudadano Yo Me Visto de Blanco. Con ambos vamos a hablar hoy de violencia y seguridad pública desde la perspectiva de los jóvenes. Nos cuestionaremos qué se puede esperar de la tregua entre pandillas y analizaremos los discursos y propuestas que se escuchan sobre este tema por parte de los candidatos a la presidencia de la República. Es un tema del que, como saben, nosotros hablaremos francamente. Bienvenidos, hoy es viernes 7 de junio de 2013, estamos cerrando una semana más en Francamente. Les agradecemos que estén desde muy temprano viendo esta entrevista. Saludamos a aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sb y desde ya los invitamos a participar de esta entrevista en nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana queremos proponer, y estamos proponiendo un debate o una discusión sobre seguridad pública desde el enfoque de juventud. Queremos conocer qué es lo que piensan las juventudes que están activas en distintos espacios de incidencia política sobre este problema. Hablamos esta mañana con Guillermo Miranda Cuestas, él es abogado e investigador en estudios políticos, y con Eduardo Alvarenga, quien es abogado y además es uno de los promotores de la iniciativa Jóvenes contra la Violencia. A ambos quiero dar la bienvenida esta mañana, francamente. Buenos días, Saúl. Gracias. Un gusto estar por primera vez en tu programa. Eduardo, un gusto compartir esta mañana. Un gusto también estar por acá, gracias por la invitación e invitar a los televidentes a que puedan sumarse al debate. Bueno, quiero que hablemos con ustedes, vamos a ir por fases, porque me gustaría ir conociendo su postura o más bien sus reacciones sobre los últimos movimientos que existen justamente en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Saben que la Sala de lo Constitucional ya declaró de días atrás la inconstitucionalidad sobre el nombramiento de Munguía, Payés y Salinas, y a partir de eso vinieron unos cambios, ¿no?, dentro del Ministerio. Quiero conocer su opinión sobre esto en un inicio, porque hace 2 días, el miércoles justamente, Douglas Moreno ha presentado su renuncia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y quiero conocer su opinión sobre esto. Guillermo, ¿vos crees que esto responde a los cambios que existen últimamente a partir de la sentencia de la Sala, o es una cuestión de carácter personal, como ya lo ha argumentado Douglas Moreno? ¿Cómo lo ves? No podríamos conocer a certeza. Siempre cuando un funcionario renuncia del gabinete es común oír esta razón de causas personales. Pero la verdad, en medio del contexto, pues pareciera que puede haber un cambio de visión, o al menos lo que ocurrió con los dirigentes de las pandillas pues, pudo haber tocado otras esferas más allá del director de centros penales. Lo importante aquí es que tanto cambia la política de seguridad del Estado, y para eso vale la pena preguntarnos si existe una política de seguridad del Estado, porque en el Gabinete de Seguridad no es la primera vez que vemos un cambio, ni con la salida de los militares, ni con la salida del ministro Munguía Payés en particular.
Desde 2011 ya se presenta el primer cambio cuando sale el exministro Melgar y entra un militar planteando un nuevo enfoque donde se habla de medidas represivas muy puntuales como estados de excepción focalizados o un paquete de leyes que atienda a esta realidad. Y después viene la tregua entre pandillas, que después podemos discutir. Se abre este proceso, como se le llama, de tregua de pandillas, y hoy ya se distancia de ese término y se habla de un pacto social. Entonces, más allá de los cambios y de las razones personales que puedan tener estos funcionarios, lo que sí podemos señalar es que no hay un rumbo definido como política de seguridad pública. Hay un proceso que ya el gobierno asumió su rol al respecto, que es la tregua, pero en sí una política de seguridad como la que se consensuó varios años atrás, incluso bajo la administración del exministro Melgar, no vemos una continuidad del gobierno tan clara. Perfecto. Quiero conocer tu opinión sobre esto, Eduardo, porque desde tu asociación ustedes trabajan en el territorio sobre estos temas y por supuesto conoces cuál ha sido la realidad y el impacto, si existe o no una política de seguridad en esto. ¿Coincidís en ese sentido con Guillermo de que realmente el gobierno no ha tenido, por lo menos en el último tramo, una política definida de seguridad pública? Bueno, retomando el planteamiento que hacía Guillermo, los cambios en seguridad surgen, al menos en la actualidad, a partir de la resolución pronunciada por la Sala de lo Constitucional, la cual debemos de reconocer que es de estricto cumplimiento, ¿verdad? Y en buena medida el presidente pues hace caso a ella y procede a hacer los cambios en materia de seguridad. En cuanto a la política de seguridad, primero tenemos que entender qué definimos por política. Política es el conjunto de acciones y decisiones que el Estado, en este caso el gobierno, orienta a un rubro de la sociedad en particular. En este caso hablamos de la seguridad. En materia de seguridad entiendo que sí existe una política, incluso escrita, Política Nacional de Seguridad, la cual se plantea el análisis de 4 ejes estratégicos: la persecución y represión del delito, la prevención del delito o prevención de la violencia, que es donde el movimiento Jóvenes contra la Violencia incide o intenta incidir sobre las políticas públicas. Tenemos también el trato a las víctimas y tenemos otro detalle que se nos olvida como sociedad muchas veces, la reinserción a la sociedad. Hay que entender de que la política de seguridad no depende exclusivamente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En este se involucran, aparte de las entidades del gobierno, Ministerio de la Defensa Nacional, Academia Nacional de Seguridad Pública, la misma Policía Nacional Civil, Organismo de Inteligencia del Estado, como Movimiento Jóvenes contra la Violencia y otra serie de organizaciones. Estamos convencidos que tenemos que involucrarnos en política, en este caso en política de seguridad. ¿Cuál es nuestro enfoque? En el ámbito de la prevención de la violencia. No se vale que como país o como sociedad únicamente veamos que el papá Estado es el llamado a proveer del tema de seguridad a la ciudadanía. Si bien es cierto, en la Constitución de la República se establece que es el Estado el garante de satisfacer los derechos humanos fundamentales, sin lugar a dudas el más importante es el derecho a la vida, el derecho a la integridad en todo aspecto físico, a la propiedad. Estamos sumamente conscientes que no basta con que solamente vengan esas acciones desde el Estado, desde la administración pública. Y es el enfoque que muchas veces se ha perdido como país. En ningún ámbito el país va a avanzar únicamente con acciones del gobierno. Ese es un actor involucrado. Luego la sociedad, organizaciones civiles, empresa privada, todos los sectores representantes en la sociedad estamos llamados a involucrarnos en la ejecución y puesta en práctica de las políticas públicas. Con esto voy a la pregunta: ¿habrá un enfoque en política de seguridad? Sin lugar a dudas que sí, desde el momento que hay acciones y decisiones que se orientan a tratar ese tema sobre seguridad pública. Ahora, digamos, en base a ese análisis, ¿dónde estás identificando vos? Porque hemos hablado de distintos pilares que contemplan esa política de seguridad. Vos que estás en el territorio, ¿dónde identificas que está haciendo esa deficiencia? ¿Efectivamente en el combate a ese delito o en la prevención del mismo? Quizás el tema no sería de deficiencia, sino más bien en enfoque sobre el análisis de la política. ¿En qué sentido? Recién veíamos un informe de un organismo internacional, entiendo que es el PNUD, donde hablaba que del 100% de fondos destinados al tema de seguridad, el 13% encuentra su destino en políticas de prevención de violencia. Enfocándolo en lo que piensa el Movimiento Jóvenes contra la Violencia, consideramos que debe de ser
deben de haber acciones más fuertes tendientes en este tema, más robustas en cuanto a la prevención de la violencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace romper el ciclo de violencia y a partir de ahí podemos soñar con un país mejor. Lo que sucede es que en el país muchas veces queremos soluciones inmediatas al problema de, en este caso, de seguridad. Debemos de estar conscientes como país que las decisiones o soluciones mágicas, y menos en este tema, existen. Si visualizamos la prevención de la violencia como la generación de condiciones para que la ahora niñez se convierta en hombres y mujeres de bien, entonces podemos entender que el país puede salir adelante. Entonces mi enfoque sería quizás a dotar de más recursos o más enfoque al tema de la prevención de la violencia. De acuerdo. Guillermo, quiero conocer tu opinión sobre esto, porque yo inicié justamente la entrevista preguntando por Douglas Moreno, porque se conoce que él era de quien estaba también liderando mucho de la estrategia en cuanto a lo preventivo en tema de violencia dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad. En ese sentido, ¿vos cómo ves esta aplicación entre una política más bien, o un enfoque más bien represivo, un enfoque más bien preventivo de esta gestión? ¿Crees que hay una notable diferencia entre aplicación de ambos enfoques? Totalmente. Esos enfoques deberían de estar contenidos, como mencionábamos, en una política de seguridad. Eduardo mencionaba la política, se llama Política Pública de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, que es la que integra y que tiene que ser no solo de un enfoque, porque la seguridad se atiende desde varias perspectivas. En ese sentido, la prevención y la represión son instancias distintas, en momentos distintos. Se espera que la prevención, por su mismo nombre, evite que el Estado tenga que reprimir el delito, que tenga que perseguirlo y que esa sea la última medida, y por tanto ambos enfoques deben ser complementarios. Ahora, en esta política, ¿cómo viene la tregua entre pandillas a afectar? Porque de ese fenómeno es que surge un nuevo enfoque, y ese nuevo enfoque es apostarle a la prevención en municipios focalizados a raíz de la tregua. Esta segunda fase en la que el gobierno por primera vez asume ya un rol institucional. Y eso creo que es importante. Es decir, aquí hay que destacar, más allá que no hay una política que se le esté dando seguimiento. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana hacemos un abordaje sobre el tema de seguridad pública desde la perspectiva de la juventud. Lo hacemos con Guillermo Miranda Cuestas y con Eduardo Alvarenga. Quiero hacerte una pregunta, Eduardo, y esta más orientada a la última intervención también de Guillermo, porque yo le preguntaba, ¿crees que la tregua es una política de prevención? Y él decía, bueno, no poder considerarla como una política en sí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Realmente crees que es una política? Y te lo pregunto porque el ministro de Justicia y Seguridad Pública la ha planteado en esos términos. Ha dicho, ha sido la mejor política de prevención implementada. Sí. Bueno, ¿qué entendemos por prevención de la violencia? La generación de condiciones necesarias para que en este caso un joven o un niño pueda desarrollar plenamente sus derechos fundamentales. Bajo esa estrategia, al menos en lo personal, no podría considerar la tregua entre pandillas como una política pública, en tanto, en primer lugar, las pandillas no forman parte del gobierno. No puede ser una estrategia que haya sido, digámoslo, impulsada a través del gobierno porque los actores no forman parte del mismo. Ahora, sin embargo, se ha dicho que desde el gobierno se ha impulsado ese proceso. Eso es lo que no se conoce muy bien, porque recordemos que los impulsores de la tregua, que son Mijango y el padre Colindres, no forman parte de la estructura de la administración pública. Correcto. Que luego, sí es importante decir, la tregua entre pandillas, quieras o no, y desde el punto de vista que se vea, genera un espacio en estos municipios libres de violencia, que ya comentaba Guillermo, para que se puedan desarrollar proyectos de prevención de la violencia, entendidos como la generación de oportunidades reales para los jóvenes y niños de esas comunidades en riesgo. Más bien no es una política pública, sino es una estrategia que genera un escenario para que pueda ingresar el gobierno e implementar políticas de prevención. Es decir, lo que decís es que a pesar de que el gobierno ya se ha involucrado en esa siguiente fase del proceso, eso no implica que sea una política de Estado, ¿no? Es lo que decís. Sí, y también es importante escuchar declaraciones del director de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que ahora viene
una nueva fase, donde sí ya involucra al Estado. Incluso se hace un llamado, lo que hacía en mi primera intervención, a todos los entes representantes de la sociedad, porque se entiende, o al menos advierto que entiende el gobierno, que este problema se atiende con representación de todos los sectores. No basta con que, en este caso, los grupos al margen de la ley hagan un pacto, hagan una tregua, mientras la sociedad no se involucre en torno al tema de la seguridad. Muy bien. Lo que abre, por lo menos, es el espacio para que comiencen a aplicarse políticas, es lo que decís. ¿Hay coincidencia con eso, Guillermo? Es decir, ¿la tregua ha abierto el espacio para que se comiencen a implementar políticas públicas en esta materia? Podría ser. Bueno, de hecho, el tema abre el debate, pero la tregua como tal, y ahí insisto en que no la podemos considerar como política, una política, por ejemplo, parte de un consenso, de un diagnóstico, de metas bien específicas, y a esas metas se les da un tiempo o un plazo definido. Todo eso no está en la tregua. Y claro, no lo podemos pedir de la tregua porque esto, en teoría o en principio, es un acuerdo entre pandillas, no es entre instituciones del Estado que tienen que estar sujetas a leyes para que sean previsibles. Ahora, sí es una oportunidad, no solo para hablar de seguridad, sino también para ver cuál es el rumbo correcto que debe tomar el gobierno. Un rumbo que es el que se propone es, bueno, ya bajamos los homicidios, ahora vamos a otros delitos, a otras actividades ilícitas como las extorsiones, y eso va a ser focalizando la tregua en municipios para darle oportunidad a los jóvenes. Yo tengo mis dudas con ese planteamiento, porque parte de la premisa, por ejemplo, y aquí creo que nos puede ilustrar más Eduardo, que está en el terreno de la prevención, pero la premisa que el joven va a una pandilla únicamente por el hecho que no hay oportunidad, creo que es un poco simplista. Ya hemos visto incluso funcionarios públicos, bueno, hubo un diputado que se le siguió un antejuicio que estaba en actividades ilícitas y no creo que haya habido para él pocas oportunidades, de hecho era diputado y tenía un ingreso fijo. Yo creo que también aquí viene el tema de la impunidad. Entonces, no solo se trata de programas y en municipios focalizados que les vamos a dar oportunidad a los jóvenes, sino también preguntarnos cuál es la cultura de impunidad. Porque si al final la cultura de impunidad en este país me da una rentabilidad a mí, más que consiga un trabajo honesto, quien no comparte ciertos valores de convivencia seguramente va a estar en una pandilla a pesar que existan las oportunidades. Yo quisiera que profundizáramos sobre eso, porque, es decir, ¿qué otros elementos podrían estar moviendo a los jóvenes a involucrarse en una pandilla? Si no son la falta de oportunidades en un territorio, ¿qué podría ser? ¿Qué otros incentivos podría tener para involucrarse? Ojo, no estoy diciendo que la falta de oportunidades no es determinante, creo que es sí, claro, los factores más determinantes, pero por ejemplo, si yo sé como posible pandillero o ya pandillero que es poco probable, por ejemplo, que un fiscal haga de mi caso algo cercano a que tenga una sanción, ya sea porque en el fiscal hay algún tipo de filtración o porque las pruebas, yo tengo dominio incluso de los testigos, porque hay una institucionalidad judicial bastante débil y en los mismos jueces se pueden dar situaciones oscuras, pues ¿cuál va a ser el costo que yo incurre en esas actividades? El riesgo al menos va a ser bajo. Eso es un incentivo claro para un pandillero. La falta de Estado de Derecho es un incentivo para cualquiera de cometer un delito. Sea un pandillero, ya hablábamos también de un caso del diputado, claro, es un caso del que no tenemos respuesta aún porque no hay juicio, pero también, de nuevo, es el grado de impunidad de un funcionario, en el caso de este legislador, que pueda pensar que no va a ser capturado. Perfecto. Eduardo, ¿cómo ves vos? ¿Cuáles son esas causas que están generando hoy por hoy que exista ese movimiento, ese desplazamiento de jóvenes hacia el entorno de pandillas? Okay. Existen diversos informes o enfoques que se han hecho al interior del país. De hecho, el Movimiento Jóvenes contra la Violencia, que nació en el 2011, encuentra su base uno de ellos, que es el diagnóstico de la violencia, realizado en el 2010 por USAID. ¿Qué nos dice? ¿Por qué los jóvenes deciden o optan por ingresar a una pandilla? Destaca bastante el tema de la desintegración familiar. Se ha dicho muchas veces, e incluso es comprobable, cómo a partir de la desintegración familiar, de la migración, del descuido de los menores en las comunidades en riesgo, se presenta como un terreno fértil para que las pandillas puedan, ya que no existe una autoridad parental o un modelo parental al cual seguir, tener influencia directa sobre estos que son menores y plantearles un mundo de oportunidades a su manera. Entonces, ese sería un factor de riesgo, la desintegración familiar. Por ello, una apuesta debiera ser
el fomento de la integración familiar. No podemos obviar, no podemos cerrarnos los ojos como país y establecer que únicamente por falta de oportunidades o por cuestiones económicas es que los jóvenes deciden tomar un camino al margen de la ley. Porque eso cae también en un problema de estigmatización de pobreza, ¿no? Y criminalización de la pobreza. Eso también está detrás de también este enfoque. Pero sí, vos decís, no es solo falta de oportunidades, es desintegración familiar, que hay de la impunidad, como lo decía Guillermo. Bueno, ahí ya vamos al manejo integral del tema de seguridad. Es aquí donde todas las entidades del Estado, Fiscalía General de la República, en la parte de investigación del delito, el órgano judicial, a partir de las resoluciones que pronuncia cuando se someten los casos de violencia o de delincuencia a su conocimiento, es que tienen que hacer el trabajo apegado a la normativa vigente, no socavando o no dando pie a que se tenga esa perspectiva de impunidad en el país. Ese es el manejo de la persecución del delito. O sea, por eso yo hablo del manejo integral del tema de la seguridad. Todos los entes involucrados debieran hacer el papel que les corresponde conforme a la normativa vigente. Muchas veces sucede que al momento, ¿qué es la impunidad? Cuando existe un vacío legal o cuando a partir de una interpretación a lo mejor errónea de parte de los juzgadores o tomadores de decisiones, da pie a que alguien que a todas luces o a menos a perspectiva de la sociedad ha sido quien ha cometido un ilícito, pero por un vacío legal o por una interpretación no se logra una condena para con este sujeto. ¿Qué es aquí entonces el manejo integral? También aquí entra el papel de los legisladores. ¿Quiénes son los que redactan las normas? Es en la Asamblea Legislativa donde se redactan las normas y que en muchas oportunidades, por desconocimiento o por otros intereses, se dejan ese tipo de vacíos normativos. Perfecto. Esta charla está conduciendo justamente a, bueno, es un problema que toca de diferentes aristas, ya lo hemos dicho, ¿no? Y justamente el tema de legislación es importante mencionarlo porque justamente el armado judicial, o por lo menos dentro de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, viene dado por ese tipo de elección, una elección de segundo grado que es hecha por legisladores. Yo quiero conocer eso de tu parte, más, y sobre todo teniendo en cuenta que sos investigador en materia de políticas, Guillermo. El presidente de la República ha dicho desde el Ejecutivo no se puede hacer mucho por depurar el sistema judicial porque esa es una consideración y es un elemento que tiene que hacerlo únicamente el órgano judicial y no el órgano ejecutivo. ¿Hay posibilidad de cómo solucionar el tema también de ese vacío en impunidad, de esa situación en el sistema judicial, que es necesario depurarlo, que es necesario mejorarlo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo debe hacerse? ¿Cómo crees que debe enfocarse aquí la estrategia? El responsable directo son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que preguntarle primero a los magistrados por qué hay tantos expedientes aún de jueces que no se han abordado. Sí. Y ahí vamos a temas un poco más delicados como los conflictos que han habido dentro de Corte Plena. ¿En qué puede facilitar el presidente? Bueno, en los últimos meses hubo por parte del presidente un acompañamiento de las acciones de la Asamblea Legislativa en contra precisamente de la independencia judicial. Hace un semestre o un año, cuando defendíamos la justicia constitucional, cuando se quería desarticular una sala de lo constitucional, no es querer en abstracto defender sentencias sobre votos o aspectos que quizá están más enraizados en una élite. Eso le corresponde a todo mundo. Es decir, de ahí parte la cultura de impunidad. Si no tenemos jueces independientes, ¿cómo no va a ser rentable entonces para varias personas cometer actos ilícitos? Tanto de pandillas como de no pandillas, dentro del gobierno, la corrupción misma. Entonces esto está totalmente enraizado, no solo con el tema de seguridad pública, sino de pobreza. Suena interesante, cómo está relacionada la independencia judicial con la pobreza, que alguien cree que son aspectos bastante lejanos. Pero ahí está, ¿qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? Eso también es cultura de impunidad. Con la Corte, de Cuentas de la República. Eso es una cultura de impunidad. El hecho que tengamos ya varios meses no una corte estable, porque se insiste en presentar candidaturas partidarias en contra de un fallo judicial. Eso es cultura de impunidad. Así como cuando uno va en el transporte público, tiene policías de tránsito a la par y del otro lado personas que están infringiendo claramente reglas de tránsito. Es cultura de impunidad. Y todo esto entra en la cultura y tiene que ver con el tema de seguridad, obviamente.
Tengo que ir a un corte, pero acá también en el marco de ese señalamiento sobre el tema de impunidad hay otro actor importante dentro del esquema y combate a la inseguridad, o por lo menos que tendría que tener un rol predominante. Hablamos del fiscal general de la República, que es un actor que también me gustaría conocer de su opinión cuál ha sido el accionar o cómo ven en lo que ha hecho hasta el momento este actor y por lo menos históricamente cómo se ha manejado también la Fiscalía General de la República en ese tema. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Bueno, dejábamos ya como el señalamiento, ¿no? El sistema judicial debe ser depurado o por lo menos debe comenzar a hacerse más eficiente respecto al combate o a la persecución de los delitos. Sobre este esquema, el fiscal general de la República tiene un papel predominante porque es quien es el encargado desde esa institución de llevar el seguimiento del delito. ¿Cómo has visto vos que estás en el territorio, también conoces, podrás conocer algunos casos, cómo se ha dado el seguimiento desde Fiscalía General de la República sobre los temas de violencia? Okay. Quizás, previo a dar la valoración sobre la Fiscalía General de la República, solo quería dar una breve aportación sobre el tema del sistema judicial. El tema del sistema judicial requiere que desde el momento del nombramiento de los jueces y magistrados encontremos en ellos la capacidad, moralidad y competencia notoria para el ejercicio del cargo. ¿De quién depende este tema? Del Consejo Nacional de la Judicatura. Entiendo que de ahí es donde surgen las propuestas para que se nombren a los jueces y magistrados, y estos debieran encontrar a la base un proceso de formación. Entiendo que el Consejo Nacional de la Judicatura tiene un programa de formación integral de jueces, que muchas veces no se respeta el tener ese programa a la hora de nombrarlo, porque lo nombra la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué habría que ver aquí? Una relación integral entre estos docentes al momento de nombrar en los cargos a los jueces y magistrados más idóneos para el cargo, no basados en prebendas o en compadrazgos al momento de nombrar. Se debe de hablar, se habla del tema del mérito para el ejercicio del cargo, porque muchas veces los funcionarios llegan al cargo y no tienen la capacidad para desarrollarlo. Más allá de que esté el crimen presente en sus vidas, a lo mejor es falta de capacidad y competencia. Ok, me voy ahora al tema de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la función de la Fiscalía? Perseguir el delito. La apuesta de Estado, la apuesta de la administración pública en este sentido debe ser el proveer de los recursos necesarios, la tecnología, para poder investigar y poder llevar a cabo una eficaz investigación del delito. Entiendo, y según las redes sociales y los medios de comunicación, la Fiscalía General de la República está desarrollando su parte al momento de investigar delitos. De hecho, el fiscal Martínez ha sido explícito al decir de que su función es perseguir el delito y no tiene relación en cuanto a la tregua en sí, que era el tema que hablábamos anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos involucrados en tregua han cometido ilícitos o siguen cometiendo ilícitos, la Fiscalía General de la República debe de perseguir la comisión de esos ilícitos, porque es lo que mandata la Constitución de la República y sus leyes orgánicas. En la materia de investigación, pues hay condenas que se han logrado y hay comisiones de ilícitos que han resultado absueltos. Algunos, seguramente, por cuestiones judiciales, y algunos otros habría que revisar el actuar al momento de investigar del delito, si han tenido las herramientas e insumos necesarios para poder investigar el delito, o ha habido algún trabajo, y también tendríamos que poner el tema sobre la mesa, depurar la misma Fiscalía General de la República. Todos los fiscales generales de la República están en la misma línea de investigar la comisión del ilícito, o habrá alguno que, basándose en vacíos legales, se le escapa alguna prueba al momento de la investigación. Guillermo, quiero conocer también tus valoraciones sobre el papel que ha tenido el fiscal. Yo les decía antes de entrar a ese corte de que no ha sido precisamente solo este fiscal. Hablamos del papel que ha tenido la Fiscalía General de la República desde el inicio, o por lo menos de que se tiene conocimiento de una aplicación concreta. Hablo del gobierno de Francisco Flores cuando se inician políticas de mano dura, luego consagra políticas super mano dura y ese gobierno actual. ¿Cómo has visto el accionar de la Fiscalía en ese marco? ¿Cómo ves? ¿Qué rol debería tener ahora predominantemente en ese marco de tregua, además? Quizá empezando por la percepción pública, o al menos lo que se percibe en las redes sociales incluso, creo que hay una aceptación de este fiscal y que lo hace distinto a los otros fiscales. Vemos quizá una persona más activa, pero sobre todo más clara. Bueno, sobre el tema de treguas, él mismo en sus palabras ha dicho que es un proceso hipócrita.
ha sido bastante claro en eso. Recientemente lo vimos con declaraciones del tema de la droga, que es otro tema del que podríamos discutir y tiene que ver con mucho esto, con el sistema judicial y con todo el delito que se está persiguiendo, y también él era muy claro que estaba en contra de cualquier despenalización. En ese sentido creo que tenemos un referente bastante claro como fiscal y eso es un buen inicio. Eduardo mencionaba lo de las leyes y todos los vacíos que podía haber y las dificultades que se enfrentaba. Hace poco salió en la prensa gráfica y también lo recoge la apreciación de Fusades que la Fiscalía General de la República ha hecho 180 condenas utilizando la ley antipandillas. Este tipo de temas son los que tienen que salir, por ejemplo, porque la ley antipandillas no solo fue una iniciativa que surgió allá en un gobierno de Arena y después tuvo trabas constitucionales y se dejó, sino que en este gobierno también se vuelve a impulsar una iniciativa en este sentido y nadie se ha preguntado cuáles son los resultados. En declaraciones se dice que hay una dificultad probatoria, pero la Fiscalía dice que hay 180 casos en este último año de condena. Eso me parece muy interesante y refleja cierto nivel de efectividad. Pero es crucial. Y en este tema de la tregua, respondiendo a tu pregunta, necesitamos al menos una política clara y consensuada. Es decir, no es deseable que el fiscal general de la República, que es el protagonista en la persecución del delito, tenga diferencias tan grandes en la política del Ejecutivo. Sería más deseable un clima de entendimiento y de colaboración que este conflicto constante. ¿Está faltando diálogo, crees vos, entre las autoridades, no sé, del Ejecutivo? Porque no podemos, en realidad, ese es el tema, no podemos decir que es desde el Ejecutivo que se tiene que hablar sobre este tema. Es desde los mediadores con el fiscal. Es precisamente, creo que va a existir una conversación. Una audiencia, claro. Exactamente, con Mijanco, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Incluso Pablo Lubers, me parece. Sí, ¿cómo crees que tiene que ser esa relación también entre mediadores, gobierno y fiscal general de la República? Ahí es donde surge la necesidad de políticas de Estado, cuando uno comienza a identificar que no solo es el hecho que un órgano de gobierno tenga claras sus medidas, sino que como Estado, y aquí también tiene que ver el órgano judicial, que ya lo mencionamos, y claro, la Asamblea Legislativa, que tengan una política de seguridad, es decir, que lleguen a un acuerdo en cuál va a ser su visión, al menos mínima, porque siempre va a haber una oposición en la Asamblea o siempre van a haber jueces que piensen distintos, pero quizás un consenso mínimo de, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con la represión? Es decir, si no se quiere ya estas capturas masivas, por ejemplo, es un tema, y las pandillas están, a través también de sus mediadores, pidiendo la derogatoria de la ley antipandillas, pues entonces, ¿cuáles van a ser las medidas de represión que se van a utilizar desde el Estado salvadoreño? Esas preguntas nos las tenemos que hacer como país, como nación. Y ya no solo con funcionarios públicos, sino que lo que enfatiza Eduardo, ya con la sociedad civil de por medio. A la hora de crear también este tipo de políticas, por supuesto que tiene que ser un proceso participativo de diversos actores, pero hay actores justamente que ya se han pronunciado contra ese proceso. Y hablo también de actores de carácter partidario, ¿no? Estamos teniendo en cuenta de que hay una clara estrategia por parte de Arena, por ejemplo, que dice no vamos a apoyar ese proceso de tregua. El FMLN por ahí no se ve una postura tan definida si se apoyará o no. Del expresidente Saca, de igual forma, no tenemos ninguna postura muy definida sobre esto, pero a nivel de partidos políticos, ¿cuál creen ustedes que debe ser también la conversación? Y quiero saberlo eso desde tu postura, Eduardo, porque no se ve ningún tipo de estrategia clara, es decir, por parte de Arena se dice no vamos a apoyar, pero tampoco se ve una propuesta concreta de lo que será para abordar el tema, y el resto de partidos políticos por ahí todavía no ha tomado una decisión efectiva si seguirá apoyando o no el proceso. Para no dejarlo tampoco a la deriva, ¿cuál crees que debe ser esa postura? Bueno, uno ve con recelo distintos acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia. Va a hablar del caso de Costa Rica, hablar del caso de Chile, donde sobre temas en particular llegan a puntos mínimos de consenso y se comprometen a, independientemente el partido que llegue al gobierno, estos puntos mínimos se van a respetar y vamos a trabajar sobre ello. ¿Cuál sería entonces un punto mínimo que como país debiéramos de tener? Sin lugar a dudas, la afectación o el problema más grande que como país hemos tenido, independientemente de la administración que sea, partido de derecha, partido de izquierda, y al que todos debiéramos apostarles al tema de la seguridad. ¿Cuál sería entonces el llamado de los partidos políticos? Lejos de una campaña mediática en busca del voto, que no debemos de obviar que estamos en ese tema, ¿verdad? Llegar a esos acuerdos mínimos en el tema de seguridad,
¿Por qué? Porque una política, como ustedes muy bien lo han dicho, no debe ser una política de una administración, no debe ser una política de 5 años. Si queremos de verdad atender el tema de la seguridad, debe haber un acuerdo ponderante o con la participación preponderante, en este caso de los partidos políticos, que uno de ellos va a llegar a ser presidente. Pero si llegamos a acuerdos y el interés real es atender ese problema de la seguridad del país y no solamente obtener algún voto, entonces podemos tomar en cuenta podemos solventar esos problemas de seguridad en el país. Ese sería el llamado, a que más allá de buscar el voto, lleguemos a un consenso, lleguen a un consenso, independientemente del partido que quede en la administración pública, se respeten y se dé continuidad en el tiempo a una política de seguridad. Lo que me estás diciendo, y trato de interpretar también esto, es que por lo menos el enfoque o la estrategia de combate a la seguridad pública ahora, hoy por hoy, está inserta totalmente dentro del marco de la campaña electoral. No vamos a ver ningún tipo de propuesta en ese sentido, no sé cómo lo ves. Es decir, estar en el marco de una campaña en la búsqueda de votos te da la posibilidad también de proponer algo concreto. Pues debiera, y ahí vamos al tema cultural como sociedad salvadoreña. Como sociedad debemos exigir a que los candidatos nos den propuestas concretas sobre atención de los distintos problemas. En este caso, el tema de la seguridad. No se vale dar el voto solamente porque me cae bien o por la imagen de un funcionario público. Debemos trascender de eso como sociedad responsable. Y al hablar de propuestas, entonces, su propuesta, me parece, es mi voto el que va a ir a su favor. Excelente. Guillermo, yo quiero ir cerrando también este bloque, también conociendo cómo ves el impacto de otros actores externos a este proceso, digo, también externos al país. Hablo de instancias como Estados Unidos, países como Estados Unidos que tienen una fuerte incidencia también en toma de decisiones en este país, y también el rol de organismos como la OEA, ¿no? Claro. Ambas posturas distintas. Por un lado, la OEA impulsando no solo en El Salvador, también en Honduras. Ahora ha dicho, Honduras debería de avanzar también un proceso similar al de El Salvador, una tregua entre pandillas. Y por otro lado, Estados Unidos ha hecho o ha tenido señalamientos claros contra ese proceso. ¿Cómo es también la incidencia de esos actores a la hora de conformar este consenso a nivel interno? La incidencia de Estados Unidos totalmente significativa por cómo funciona la política en el país. Realmente Estados Unidos no ha dicho nunca, incluso sus senadores, el senador Robert Menéndez que vino y que se refirió al proceso, no han tenido un discurso en contra tan claro como es el del fiscal, por ejemplo. Se mantiene al margen en el discurso, pero sí hay actuaciones que perfectamente lo podemos encasillar en los que están en contra de la tregua. Por ejemplo, tipificar a la Mara Salvatrucha como una organización de crimen transnacional, de crimen organizado, eso tiene repercusiones muy fuertes. Lo que acaba también de publicar otra vez la Secretaría del Tesoro, cuando se refiere a ciertas personas con las cuales no se puede comerciar por estar siempre ligadas a crimen organizado transnacional. La advertencia que da el Departamento de Estado de no viajar al país. Esas son acciones, creo, muy claras y se entiende perfectamente el mensaje de Estados Unidos, y en ese sentido el fiscal parece acompañar esa posición. Ahora, desde el punto de vista de la OEA, esto le da cierto aval o cierta sostenibilidad, al menos en la imagen, en el exterior del proceso, ¿verdad? Entonces también es un ingrediente importante. Acá se legitima incluso este proceso. Ya hay un convenio incluso entre la Organización de Estados Americanos y los mediadores, o al menos la Fundación Humanitaria o el Consejo, no me recuerdo ahora el nombre del Consejo que está llevando a cabo el seguimiento de la tregua. Sí. Entonces, es bastante interesante y bastante importante el posicionamiento de estos actores y sin duda afecta. ¿El consenso debe construirse al margen de lo que piensen estos actores? Creo que estos actores son importantes, pero los protagonistas de esto no son ni la OEA ni el gobierno de los Estados Unidos. Esto se tiene que ver en debate nacional. Y complementando brevemente con lo que decía Eduardo, perfecto, coincido completamente en cómo se está llevando esta campaña. Yo creo que lo más deseable como ciudadanos y como democracia es que haya una campaña no de encuestas, y que no la encuesta sea el que define la posición ante la tregua de cada candidato, sino que de ideas y de propuestas. Perfecto. Ok, hay dos candidatos que me han dicho que no están de acuerdo con la tregua enfáticamente, pero
igual de enfáticos tienen que ser al darme propuestas sobre seguridad. Excelente. Tengo que ir a un corte y vamos ya a nuestro último bloque, y ahí quiero que comencemos a hablar justamente de las propuestas que podemos, digamos, por lo menos delimitar desde la juventud, ¿no? Ustedes específicamente que están dentro del seguimiento de políticas y también específicamente en temas de políticas contra la violencia. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Estamos ya en Francamente nuevamente y sobre nuestro último bloque de la entrevista. Me gustaría, Eduardo, que podamos ir ya en este bloque cerrando con algunas propuestas, algunos últimos elementos que por ahí se pudieron haber escapado, pero que tengas presente, y precisamente de lo que hace también la asociación. No sé, hemos hablado del tema preventivo, hemos hablado de la tregua, hemos hablado de la necesidad de llegar a consensos a la hora de crear políticas. ¿Qué elementos está viendo vos que hacen falta para poder construir realmente una estrategia, una política integral en torno al tema del combate a la inseguridad pública? Okay. Sabemos que sin lugar a dudas el tema de la inseguridad estadísticamente a quien afecta en un 70-80% es al sector juventud. No debemos obviar, por tanto, la normativa vigente en materia de juventud. Existe una ley general de juventud, la cual establece 7 estrategias o 7 políticas que deben implementarse desde el Estado. Una de ellas es el empleo, es el trabajo, que encuentra su asidero legal en la ley del primer empleo, que muchas veces como mismos jóvenes desconocemos este ámbito. Estamos hablando que es la falta de oportunidades uno de los factores de riesgo que lleva a los jóvenes a involucrarse en problemas de violencia. Entonces, esta ley del primer empleo, ¿qué es lo que hace? Facilitar el enlace entre las empresas privadas y los jóvenes que van a su primer empleo a partir de una oficina creada en el Ministerio de Trabajo, que sirve de enlace para que puedan contratar a esos jóvenes en su primer empleo. Sin lugar a dudas, la generación de oportunidades a partir de empleos de calidad para los jóvenes puede influenciar en una política adecuada de seguridad, pues les vamos a dar oportunidades reales a estos jóvenes. No es solo no te involucres en violencia, ¿qué me ofreces a cambio? Como Estado no tienes nada que ofrecerle. Sí existe una ley de juventud, sí existe una ley del primer empleo. ¿Cuál es la labor entonces de la administración? Dar a conocer estas oportunidades. Hemos obviado quizás hablar un poco del ámbito municipal. Las municipalidades también tienen mucho que ver en el tratamiento del tema de seguridad. Sin lugar a dudas son los actores que en el terreno tienen encuentro directo con la población, en este caso con los jóvenes, con el tema de seguridad. Quizás apostarle más al tema de los observatorios de prevención de violencia, de los observatorios que llegan a prevenir un delito. Hemos visto municipalidades como Santa Tecla, como San Salvador, que tienen proyectos de cámaras ubicadas en puntos estratégicos donde está identificado a partir del trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil y el mismo Ministerio de Justicia y Seguridad, que es donde se cometen ciertos ilícitos. Entonces, buscar darles una respuesta o una utilización más eficaz a estos observatorios en aras de prevenir el delito, y la municipalidad en aras de promover la participación de los jóvenes en actividades de beneficio para ellos. Ahí podemos hablar también de la recuperación de espacios públicos para los jóvenes, que eso debería ser una apuesta desde el ámbito municipal y desde el ámbito nacional. Perfecto. Guillermo ha dicho una cifra importante, Eduardo, y eso es muy cierto: la mayor cantidad de afectados a partir de la inseguridad pública en el país son los jóvenes. ¿Cuál deben ser o qué debe contener también dentro de la gran política de seguridad pública el enfoque o el aspecto juventud? ¿Qué elementos deberían de contenerse acá dentro? En el aspecto juventud creo que tiene que ver bastante, y aquí nos movemos a otra área totalmente distinta, pero también totalmente relacionada, que es la educación. Y creo que la inversión en educación es fundamental. Quizá ya no pudimos hablar mucho del tema, pero el hecho que se esté dedicando más de 367 millones de dólares a un programa social que puede tener muchos beneficios, que en la percepción pública es uno de los logros de esta presidencia, como uniformes, útiles y zapatos, cuando se está invirtiendo solo 140 millones en infraestructura, ahí hay un problema de priorización, a mi juicio. ¿Cómo influye en la prevención de la violencia, por ejemplo, que una escuela tenga un complejo deportivo decente o instalaciones básicas o higiene básica para una persona que se está instruyendo? ¿O cómo influye que podamos enraizar en la cultura valores de convivencia? Al final,
estos temas como educación que merecen la visión de país porque solo se obtienen los objetivos al mediano y largo plazo, son los que tienen que impulsarse. Si hace 10, 15 o 20 años hubiéramos previsto la burbuja que se estaba formando por estos jóvenes que entraban en las pandillas y le hubiéramos dado más importancia a la educación, que creo que todavía no se le está dando la importancia que merece, el problema fuera menor. Muy bien. También hay un tema acá, el hecho de que los fondos que están llegando en materia de cooperación se están enfocando mucho dentro de la estrategia más bien represiva y no tanto preventiva. Es decir, vos decís, se está destinando por parte del gobierno de El Salvador a políticas sociales, pero muy poco a infraestructura. La propuesta es que haya una reorientación sobre el tema de educación o que se apliquen más bien condicionantes hacia la cooperación, de que sea más bien hacia aras preventivas y no tanto represivas. Es decir, hay avances importantes como, por ejemplo, insertar a los empresarios. Yo creo que la presencia de Fundación Humanitaria es algo que se estaba esperando desde hace tiempo. ¿Qué tienen que decir los empresarios en el tema? También, como tú mencionas, la cooperación que está llegando, pues enhorabuena, está muy bien que ocurra, pero nunca vamos a cambiar esto, aunque tengamos empleos, aunque tengamos programas, si no cambiamos desde abajo los valores, o al menos llenamos ese vacío de valores que hay, y aquí la educación es fundamental. Es decir, aquí estamos hablando de una política de gobierno más que programas de seguridad en específico. Excelente. Guillermo ha tocado el tema de educación y me gustaría abordarlo con vos, Eduardo. ¿Cómo ves también dentro de este ámbito juventud aplicar también aspectos relacionados o orientados a la educación? Okay. Sin lugar a dudas, la apuesta de país debe de involucrar infraestructura, debe de involucrar programas sociales que les permitan a los niños poder acceder a la educación. Pero más allá de ello, debe de encontrar como punto central una educación de calidad. Una propuesta concreta que tenemos como Movimiento Jóvenes contra la Violencia es que se vuelva a impartir la materia de moral y cívica en los centros escolares como de carácter obligatorio. Hoy por hoy es potestativo si se implementa o no. ¿Qué podemos encontrar en esta materia? Justamente lo que hablaba Guillermo, una educación en valores, una educación en principios. Solo quiero detenerme, es decir, ¿hay consenso en ambos de que lo que sucede también acá es que hay una pérdida de valores en la sociedad? Claro. Sí, ¿sí? Claro, claro. Y hay aparte de una pérdida de valores, una deshumanización a los problemas que nos aquejan. Se había vuelto, y a la fecha, es tan como común ver una persona fallecida que ya no te humaniza, ya no te afecta, cuando realmente esa vida que se ha perdido podría haber sido un hombre o mujer de bien para el país. Esos niños de que mueren, esos estudiantes a quienes se les está cortando, ¿quién nos dice de que no se están llevando a alguien que iba a hacer cosas buenas para la sociedad? Deja una familia de luto, una familia de dolor. Correcto. Y que va también relacionado con esos valores que no están intrínsecos dentro de la sociedad. No es posible que nos deshumanicemos frente a la vida, frente a la afectación de los derechos individuales de todos. Todos somos compatriotas. Nos debería de importar lo mal que se la pasa el prójimo al momento de tomar decisiones. Y esa debiera ser la premisa en los tomadores de decisiones de este país. Que todos no resultemos afectados por algo tan grave como es el tema de la violencia y la delincuencia en el país. Perfecto. Yo quiero hablar ya de acciones concretas, porque ya estamos también finalizando la entrevista. Se habla mucho, realmente dentro de diversos espacios, cuáles podrían ser las soluciones para este problema. Se está haciendo poco, eso es evidente, ¿no? La sociedad civil organizada ha tenido ya un rol predominante en otro tipo de episodios en los cuales ha logrado condicionar al poder político. ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿También debe existir esta organización? ¿Creen que hay poca organización de los jóvenes y de la sociedad civil en torno a una estrategia de la delincuencia y de la violencia? ¿Cómo lo ves vos? Falta empujar ciertos temas. Creo que desde ahí empieza, desde el debate de ideas, falta la actitud propositiva. Y me llamó mucho la atención lo que decía Eduardo con deshumanizar. Se me viene un tema bien puntual, porque hablamos de medidas, bueno, en educación, en impunidad, eso de Estado de Derecho. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto se está debatiendo de la política de drogas? No hay consenso en la región. El presidente Funes no asistió a una cumbre que tenía previsto el presidente de Guatemala exponer el tema hace ya varios años, o el año pasado, si mal no recuerdo. Hace varios días también hay declaraciones del canciller en este sentido, como si el tema hubiera sido debatido en El Salvador. Y hablo de deshumanizar porque siempre que leo un artículo, por ejemplo, de las experiencias de las personas que están en la frontera en México o bajo los carteles, o que de Guatemala comienza una trata de personas, eso ya lo vemos normal. Y mientras hay un montón de personas que ni siquiera dejan abrir el debate
de despenalización de la droga por proteger a los posibles adictos, que son pocos y que por su propia voluntad llegan a esa situación, estamos dejando que miles de personas día a día que no tienen culpa del consumo de droga reciban este tratamiento a veces totalmente inhumano, y a mí me parece por tanto deshumanizante. Al final los más pobres son los que están sufriendo esta falta de debate que los funcionarios todavía no están acogiendo, y ese podría ser un campo en que la sociedad civil podría alzar su voz. Vos estás vinculando directamente también la situación de inseguridad al tema narcotráfico, al tema droga. Claro, que es más regional. Exacto, está íntimamente ligado a esa altura, según vos. Eso ya está... Totalmente, y en el SICA, que es donde se tienen que consensuar, se consensuaron 22 medidas, solo 4 están recibiendo financiamiento, es decir, hay un problema incluso de soporte, pero también hay un problema también de consensos en estos temas. Claro, y no sé si ustedes saben que, bueno, recientemente, en esos días se estuvo celebrando la 43ª cumbre de la OEA en Guatemala, y ahí se discutió justamente, José Miguel Insulza decía, esta cumbre tiene como un hito especial porque ahora se comienza a hablar de un tema que antes era tabú dentro del hemisferio, y justamente la discusión fue sobre despenalización. Y el secretario de Estado, John Kerry, de Estados Unidos, sí, su respuesta es: lamentamos no poder hacer mucho con el consumo de droga en Estados Unidos, pero la despenalización no es una vía, por lo tanto el problema tiene que acortarse con prevención. Eso no es una respuesta que pueda satisfacer este debate. Claro, ¿cómo es esa vinculación, ya para ir cerrando, entre, bueno, ya es un problema, una de las nuevas amenazas para la región, el tema narcotráfico, crimen organizado? ¿Cómo lo ves esa vinculación? Vos que estás también en el territorio, ¿se identifica esa vinculación también ahora con un nuevo accionar de las pandillas? Sin lugar a dudas, otro factor de riesgo que posibilita la violencia en la sociedad es el tema del narcotráfico, es el tema de las drogas. Nosotros formamos parte de una región de pasillo para la droga, de donde se produce a donde es el país o la región de más consumo. Hay que analizar entonces como país las afectaciones que está teniendo al interior de nuestro país ese flujo o ese correr de los cárteles de la droga y tomar decisiones como país. Ahí vamos al tema de la política internacional. Encontramos distintas valoraciones, países abiertamente a favor de la despenalización, que de hecho han avanzado, han dado pasos significativos hacia ese rumbo, y países que no están en esa línea de despenalizar, sino por el contrario, dotar de más recursos para el combate al narcotráfico. Ahí es interesante preguntarse, ¿cuántas víctimas o cuántos muertos está proviendo el tema del narcotráfico en la región? No vamos solo a El Salvador, veámoslo más integral, en la región centroamericana. ¿Cuántos muertos o cuántos problemas genera el tema del narcotráfico? ¿Será que invirtiendo más en la represión, volvemos al mismo tema? Bueno, México es un paradigma de eso también. Exacto, exacto. ¿Será que invirtiendo más en el combate al narcotráfico es que se va a bajar el consumo y los problemas que pasan en la región? ¿O ese combatir más o imputarle más lo que trae más muertos en la región? Claro. ¿Y cuál es la posición como país frente a esto? Muy bien, quiero dejarlo con esa duda. La verdad que es un tema bastante amplio, 45 minutos se ven limitados para abordar cada uno de estos puntos. Yo quiero agradecerles el tiempo también de haberse tomado para poder venir a dialogar sobre esto. Desde ese espacio vamos a seguir promoviendo ese tipo de debates para que poco a poco se pueda ir posicionando y nosotros como actores también de sociedad civil promoviendo la discusión sobre esos temas. Muchas gracias a cada uno. Saúl, muchas gracias y un gusto compartir aquí también con Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta semana. Nos vemos el día lunes acá en Francamente. Nos acompañará el día lunes el viceministro de Vivienda, Roberto Boches, para hablar sobre la situación justamente dentro de ese viceministerio. Nos seguimos viendo por esas cámaras en Francamente. Muchas gracias.